A ver, ¿qué pasaría si un hombre perfectamente bueno, intentara sobrevivir en un mundo que es de todo menos perfecto? Bueno, pues esa es la gran pregunta que Fyodor Dostoyevsky se lanzó a explorar en El idiota, una de sus novelas más enigmáticas y ambiciosas. Y hoy vamos a intentar desgranar la respuesta que nos dio. Y es que, ojo, no era una idea cualquiera. El propio Dostoyevsky lo dijo, su objetivo era nada más y nada menos que retratar a un hombre positivamente hermoso. O sea, un hombre de bondad perfecta. Una meta que él mismo consideraba casi imposible y que, sin embargo, es el verdadero motor de toda la novela. Pero claro, antes de nada, hay que pararse a pensar en el título. El idiota. Hoy esa palabra nos suena a insulto, a tonto. Pero no tiene nada que ver. En el contexto de la Rusia del siglo XIX, un idiota podía ser algo muy distinto. Se refería a una figura casi santa, alguien con una inocencia infantil, una honestidad brutal y sobre todo una compasión que lo desbordaba todo. Pensemos más bien en un inocente. Y con esta idea en mente, ya podemos entrar de lleno en lo que es el gran experimento de Dostoyevsky. Porque la novela, en el fondo, funciona casi como un experimento mental. Ya sabemos, un gigantesco ¿qué pasaría si? Bien, pues ¿cuál es el problema? El problema, o mejor dicho, el laboratorio de este experimento, es la sociedad de San Petersburgo del siglo XIX, un mundo que Dostoyevsky nos pinta como un auténtico hervidero de hipocresía, de codicia, de corrupción moral, un lugar donde lo único que importa es el dinero, el estatus y, por supuesto, la reputación. Las apariencias lo son todo. Y en medio de todo este sistema corrupto, Dostoyevsky introduce su variable, el elemento que lo va a cambiar todo. ¿Quién es? Pues el príncipe Lev Nikolayevich Miskin. Un hombre que vuelve a Rusia después de haber pasado años en un sanatorio en Suiza, donde trataba su epilepsia. Es, en esencia, un completo forastero. Y aquí es donde empieza lo bueno. Tenemos a este santo metido en una sociedad de pecadores, por así decirlo. ¿Qué ocurre cuando este hombre positivamente hermoso, como lo llamaba Dostoyevsky, choca de frente con un mundo que, desde luego, no está preparado para alguien como él? Pues el resultado es explosivo. Es que aquí está el corazón de todo el libro. Por un lado tenemos al príncipe Mishkin, con su honestidad radical, su compasión infinita, su manía de ver siempre lo mejor en todo el mundo. Y por el otro, la sociedad de San Petersburgo, pura intriga, codicia, una obsesión enfermiza por el estatus. Vamos, que son dos universos completamente opuestos destinados a un choque de trines. Claro, como Mishkin no juega con las reglas de nadie, la gente a su alrededor no sabe qué hacer con él, cómo clasificarlo. Le ponen todo tipo de etiquetas, lo llaman idiota, claro, pero también niño o simplemente el enfermo. Su bondad les produce una mezcla extraña de fascinación y a la vez una desconfianza enorme. Hay una frase genial que lo describe como un monstruo en el salón. ¿Y por qué? Porque su pureza, sin quererlo, actúa como un espejo que les devuelve a todos los demás su propia fealdad. Es increíblemente incómodo para ellos. Y aquí llegamos a un punto crucial, a la gran paradoja de la novela. La bondad de Miskin no sana el mundo, ¿qué va? Actúa como un catalizador, como una especie de reactivo químico que, al entrar en contacto con la sociedad, expone todo el caos y toda la hipocresía que había debajo. En lugar de curar, su inocencia hace saltar por los aires las ilusiones en las que todos vivían. Y claro, las consecuencias son devastadoras. Y si hay un lugar donde esta tragedia se ve de forma más clara y más dolorosa, es en el terreno del amor, porque todo este caos cristaliza en un triángulo amoroso absolutamente trágico. Mishkin se ve atrapado entre dos mujeres que son en sí mismas dos polos opuestos. Por un lado tenemos a Nastasia Filipovna, un personaje fascinante. Es una mujer de una belleza y una inteligencia que dejan sin aliento, pero con un pasado terrible. Sufrió abusos en su infancia y, por eso, la sociedad la ha marcado. La considera una mujer caída, una mujer arruinada. Y en la otra esquina del triángulo está Aglaya Yepanchina. Ella es todo lo contrario. Es la hija pequeña de una familia rica y poderosa, admirada por todos por su belleza, su posición social, su carácter. Es, digamos, la dama adecuada, el ideal de mujer respetable para esa sociedad. Y Mishkin, claro, se ve atrapado en medio, dividido entre dos formas de amor que no pueden ser más distintas. Hacia Anastasia siente un amor que es pura compasión, piedad por su sufrimiento. Es un amor casi divino, de sacrificio. En cambio, lo que siente por Aglaya es más terrenal. Es un amor romántico, apasionado, más convencional, por así decirlo. El problema es que el corazón puro de Mishkin no está preparado para gestionar estas pasiones, para navegar las aguas turbulentas del deseo humano. Es incapaz de elegir, incapaz de herir, y al final su bondad absoluta, lejos de salvar a nadie, se convierte en el motor de la catástrofe. Todo acaba en humillación, en asesinato y finalmente en locura. Es una tragedia total.
Y si la crisis emocional es ese triángulo amoroso, la crisis filosófica, la crisis de fe de la novela, gira en torno a un solo objeto, una obra de arte increíblemente perturbadora. Se trata del cuadro El cuerpo de Cristo muerto en la tumba. Miskin se topa con una copia de esta pintura de Hans Holbein en la casa oscura y opresiva de Ergozín, su rival. Y este encuentro, el momento en que ve el cuadro, es un verdadero punto de inflexión en la novela. ¿Y por qué es tan importante este cuadro? Bueno, porque representa un cadáver de forma brutalmente realista, un cuerpo en descomposición, despojado de cualquier rastro de divinidad. Es la prueba de fe definitiva en un mundo que parece no tener sentido. Simboliza el auge del nihilismo, del ateísmo, de la idea de que no hay nada más allá. El propio Mishkin lo dice al verlo. Ese cuadro a más de uno puede hacerle perder la fe. Esa es la clave. Plantea la duda más aterradora de todas. Y si después de tanto sufrimiento no hay redención, solo esto, solo carne pudriéndose. Con todo esto sobre la mesa, llegamos a la gran pregunta. ¿Cuál es el legado de El idiota? ¿Qué conclusión sacamos de este experimento tan grandioso como trágico? ¿Qué nos queda al final? Entonces, la pregunta es, ¿fracasó la bondad pura? A primera vista, parece que sí, y de forma rotunda. La historia acaba en un desastre absoluto para casi todos los personajes, y el propio Mishkin, nuestro hombre bueno, acaba completamente destrozado, regresando a un estado de idiocia, pero esta vez una idiocia clínica, literal. Pero, ¿y si esa no es la única lectura posible? El escritor Hermann Hesse, por ejemplo, le dio la vuelta a la tortilla. Él propuso una interpretación muy distinta, en la que Mishkin no es un fracaso, para nada, sino algo mucho más radical, mucho más revolucionario. Ese decía que Mishkin es diferente porque sus relaciones con el inconsciente son mucho más directas. Lo veía como una especie de terrible destructor del orden establecido, un pensador mágico que, de forma intuitiva, sabe que todas las reglas sociales son reversibles, que las fronteras entre el bien y el mal son artificiales y que la realidad última es el caos. Es un enemigo de la cultura misma. Vista así, Mishkin se convierte en una figura profética. Él anuncia un futuro donde todas las viejas certezas, las viejas morales, tienen que derrumbarse para que algo nuevo pueda nacer. No es una solución a los problemas del mundo, sino un destino que hay que atravesar. Representa esa aceptación del caos, esa fase de destrucción que a veces es necesaria antes de poder construir un orden nuevo. Y esto, claro, nos deja con una última reflexión, una que trae esta obra maestra del siglo XIX directamente a nuestro presente. ¿Está nuestro mundo, con sus propias reglas, sus propias obsesiones y sus propias hipocresías, construido para rechazar a un santo idiota? ¿Hay sitio en nuestra sociedad para una bondad tan radical, tan pura y por tanto tan desestabilizadora? Bueno, pues parece que esa pregunta, más de 150 años después, sigue totalmente abierta.